El tema de hoy se llama la renovación de la mente. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El Señor siempre nos manda una transformación. ¿Sabe qué? Para poder transformarse uno es como una mariposa, ¿verdad? Lleva un proceso para tener una flor bonita, también lleva un proceso para sembrar. Las personas que siembran también es un proceso. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros con tanta prédica, nosotros con tanta palabra que el Señor nos ha mandado, ya debemos de haber renovado nuestro entendimiento, ya debemos de haber entendido muchas cosas. Y dice, renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros que somos hijos de Dios, que hemos visto diferentes prédicas, ya sea los jueves, ya sea los sábados o aún incluso en intercesión, nosotros hemos aprendido mucho de la palabra del Señor. Hay versículos que los hemos tomado nosotros como base, versículos que los hemos tomado como para vivir nosotros, ¿verdad? Entonces ahí viene lo que dice la palabra: renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasa entonces? Nosotros sabemos que hay más de 24,000 promesas en la Biblia. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, comprobamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros muramos en pobreza. La voluntad de Dios, si acabamos de estar viendo en esta semana que pasó lo que era Egipto, lo que era las plagas, la voluntad de Dios es que nuestra vida sea libertad. Esa es una de las principales. Tomar como fundamento la vida, la renovación de la mente como un motor de nuestras acciones. Mira, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que verdaderamente la renovación está en su mente. Es aquella que nos lleva a Dios, a que nos hace conocer quién es verdaderamente Dios. A nosotros nos presentaban un Dios que castigaba, un Dios que más que todo castigaba. Entonces, ese es un castigo de Dios, ¿verdad? Ese es un castigo de Dios. Pero cuando nosotros hemos empezado a renovar nuestro entendimiento, ahora que hemos tenido la oportunidad de ver verdaderamente a la luz de la palabra, yo creo que ustedes ya no tienen ese mismo concepto. Aún inclusive personas me han estado escribiendo por cuestiones de ofrenda, por cuestiones de diezmo. ¿Sabe por qué? Porque ya renovaron su entendimiento. Porque ahora ya no piensan como pensaban antes. Hoy han visto bajo la luz de la palabra muchas cosas y eso ha impactado la vida de cada uno de nosotros. Ya hemos hablado en otras oportunidades que la mente o los pensamientos es un campo de batalla. Son el fundamento que actualmente una persona lo hace. Pero mire, quiero que me acompañe a Proverbios 23:7. Nosotros vamos a ir el día de hoy descubriendo muchas cosas, aún mucho más de lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y como le digo, a veces nosotros hemos leído la palabra, pero como que fuera una noticia en la prensa, pero no nos hemos fundamentado ni nos hemos transformado, como dice la palabra, por medio de la renovación, sino que solo lo leemos y lo pasamos. En Proverbios 23:7 dice la palabra, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire qué importante la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Viene usted y dice, me voy a enfermar, y la palabra dice, porque cuál es tu pensamiento, tal es. Entonces usted dice, me voy a enfermar, se enferma. Si como esto me hace mal, le hace mal. Si usted empieza a pensar cosas malas en su mente, eso mismo va a hacer. Entonces dice la palabra, no lo digo yo, que por cuál es su pensamiento en su corazón, porque viene del pensamiento, cae al corazón, dice tal es. Entonces por eso es que nos dice a nosotros nuestro pastor general, y nosotros lo hemos entendido, de que cuando usted va a hacer algo, ya lo pensó su mente, cae a su corazón y de ahí usted lo ejecuta. Entonces usted no peca cuando usted, hagamos un ejemplo. A alguien le escriben un mensajito, mira, que qué bonita estás, que no sé qué. Entonces, en el momento que usted saca el primer suspiro, desde ahí, mire, ya pecó. Aunque usted no
se meta con esa persona, dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Dice que nosotros hemos sido homicidas hasta de nuestros propios hermanos, y lo dice la Biblia. No ese es el tema, pero quiero hacerle una referencia a eso. ¿Sabe por qué? Buenos días, bienvenidos a las que se están conectando. El día de hoy estamos hablando de la renovación de la mente, y vamos en Proverbios 23:7. Y dice, cuando le digo eso de los homicidas, ¿sabe por qué? Porque ¿quién de nosotros, y me incluyo yo, quién de nosotros cuando alguien nos ha hecho daño, no en nuestro pensamiento ha pasado aquella maquinación de decir yo quisiera matarlo? Entonces aquí es donde se cumple este Proverbio 23:7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Esto aplica para el actuar de cualquier persona, hermano, no solamente para nosotros los hijos de Dios, esto es cualquier persona. Realmente somos lo que nuestros pensamientos son. Si yo digo que soy fea, soy fea. Si digo que soy negra, morena, gorda, flaca, que yo siempre fui la despreciada, que yo fui la oveja negra de la familia, que yo he sido lo peor. Dice la Biblia que tal por cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Entonces, por eso la Biblia hoy nos manda a la renovación de nuestra mente. Nos manda en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos, dice, y por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender que si para la gente somos feos, gordos, chaparros, altos, lo que sea, ¿sabe qué somos para Dios? La niña de sus ojos. Entonces nosotros debemos de renovar ese entendimiento. Y dice, pero cuando hablamos de la renovación de la mente desde el punto de vista espiritual, ahorita lo vamos a llevar al punto de vista espiritual, vamos más allá de lo secular. De lo secular yo le hablé a usted de lo físico, ¿verdad? Le dije gordo, flaco, chaparro y todo eso. Eso es en lo secular, pero ahorita vamos a entrar al ámbito espiritual. Hablamos de una mente que nos lleva a conocer a Dios, a oír su voz, hermano. Yo de repente me estoy bañando y oigo la voz de Dios. Voy en la moto, en el carro, escucho que Dios me da unos versículos, una palabra para alguien y yo la doy. Miren, hermanos, es tremendo cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y sabemos que es Dios el que nos está hablando. Tenemos que aprender a conocer y a oír la voz de Dios, no solamente a oírla. Usted tiene que aprender a conocer que es Dios el que le está hablando. ¿Sabe cómo podemos diferenciar? A veces tienen sueños y me preguntan, fíjese que tuve un sueño, yo iba corriendo, estaba angustiada. Eso no es de Dios, es del diablo. Pero si usted tiene un sueño donde está, mire, yo un día me soñé en un campo de trigo. Yo me vi con un vestido bien bonito de flores, un sombrero bien bonito, y yo corría en el campo de trigo. Y cuando me desperté emocionada. Sentía paz. ¿Será ese sueño de Dios o del enemigo? Un sueño de paz es de Dios. Un sueño que a usted le atormenta, eso es del enemigo. Al igual que usted está lavando trastes de repente y empieza a decirle al enemigo, revisarle el teléfono a tu esposo, mira tal cosa de tu esposo, oí eso, porque como uno sabe con qué se ministra, ¿verdad? Yo antes me ministraba con Laura en América, se imagina. Entonces yo ya sabe las palabras que esa mujer decía, entonces yo me ministraba con eso. Entonces cuando venía el papá de mis hijos, entonces yo empezaba a decir las mismas excusas que pasaban en ese programa eran las que él decía. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros tenemos que conocer la voz de Dios y no la voz del enemigo. Aprenda a oír la voz de Dios, aprenda a conocer la voluntad de Dios, aprenda no solo a conocerla sino que obedecerla. Mire qué importante, lo importante es oírla, lo importante es conocerla, pero no solamente conocerla sino que entender y obedecer cuál es la voluntad de Dios. Hemos visto que la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que nosotros como hijos siempre debemos de tener en nuestra mente. Tal y como lo hemos venido predicando en algunas ocasiones, hay un bajo conocimiento en Dios en toda la humanidad. Y eso es en la mayoría de la humanidad. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser por haberse separado de Dios. O sea, ir a una iglesia pero no cambiar.
Ir a una iglesia, pero ni escuchar a Dios, ni conocer a Dios, mucho menos obedecer lo que Dios dice. Yo le digo a ustedes, si en la Biblia está establecido que hay 10 mandamientos, en la Biblia católica, en la evangélica, en la mormona, creo, y en todas las demás se habla de que hay unos mandamientos, pero ¿sabe qué? Nosotros solo queremos ir a oír, queremos conocer, pero no queremos obedecer. Entonces ahí cualquiera de nosotros estamos perdidos si eso es. ¿Sabe por qué? Porque el no obedecer nos separa de Dios. Por no servirle a Dios nos separamos de Dios. Por no querer dejar Egipto y el pecado nos separamos de Dios. Entonces a veces no es que Dios se aleje, a veces no es que usted no pueda escuchar la voz de Dios, es a veces que usted no quiere escuchar la voz de Dios, porque se separó de Él. Porque mira, hermano, yo le voy a decir algo y nos vamos a quitar la careta. Cuando usted tiene algún mal sentimiento, cuando usted ha hecho una mala actitud, el Espíritu Santo la redarguye y usted se siente mal. Entonces dice usted, a la gran ir a la iglesia a levantar las manos y yo habiendo hecho tal o cual cosa, ¿me entiende? O sea, usted sí sabe, usted sí siente lo que usted está haciendo, pero ¿sabe qué? Lo único que usted debe de hacer es obedecerle al Señor y pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque mientras más usted peque y deje que el enemigo se meta, va a haber más separación entre usted y Dios. Y también porque Dios mismo sometió bajo su desconocimiento para que por la predicación del evangelio solamente accedan a ese conocimiento una vez más. O sea, si a usted nadie le predica, hermano, ¿cómo usted va a conocer? Entonces es importante predicar, no solo nosotros predicar el evangelio, sino que también a nosotros nos lo prediquen. ¿Sabe para qué? Para que usted tenga más conocimiento, ¿verdad? Para saber qué es lo que Dios tiene para su vida, lo que Él ha predestinado para sus hijos. Es que mire qué hermoso es cuando a uno siempre le dicen, mire, esto es para los hijos. Entonces dice uno, ay, gracias a Dios que yo soy hija. O sea, sí tengo esos derechos, ¿verdad? Aquellos que en medio de la gran mayoría que no cree, hermano. Aquí, mire, es que qué tremendo y qué profundo es esto. Dice que hay una gran mayoría que no cree. Mucha de la gente lo que le dice a uno, no, yo quiero ver para poder creer. Fíjate que fulano va a cambiar, yo quiero ver primero para poder creer. Y nosotros, los hijos de Dios, es lo contrario. Nosotros nos debemos de atrever a creer. Como yo le he dicho a usted, mire, nosotros con Josué aprendimos a vivir por fe, no por vista. En esta casa ahora vivimos por fe, no por vista. Usted tiene que aprender a eso, tiene que aprender a creer, hermano. Tiene que aprender a creer y a confiar en Dios. Yo le decía a alguien una vez, me decía esa persona, ¿usted cree que su hijo va a cambiar? Entonces mi respuesta fue esa, y hoy espero que le sirva a usted. Mi respuesta es, ¿sabe qué? Yo no le he puesto la confianza a mi hijo, yo no creo en mi hijo, pero sí creo en el mayor. Yo creo en Dios, que Dios lo puede transformar. Entonces, cuando usted tenga algún problema, renueve su entendimiento. No se conforme a que le digan árbol que nace torcido, jamás su tronco enderece. No se conforme a eso. No se conforme a eso. Usted crea en el Señor, póngalo en las manos del Señor y dígale, Señor, yo te entrego a mi hijo y sé que tú lo vas a cambiar porque el único que lo puede cambiar eres tú. La gran mayoría no cree, hermano. Se atreven a creer en otras cosas menos en Dios. Prefieren entregarle su vida a otras cosas y no a Dios. Pero ¿sabe qué? Aquí nosotros los hijos nos tenemos que atrever a creer en Dios, entregarle nuestras vidas a Dios, seguir y servir a Dios. Es que mires, es tanto, hermano. No solamente creer, si yo le creo, por eso voy a la iglesia. No, hermano, es creer, es entregarle tu vida a Dios, al servicio de Dios. Y te dicen, mira, necesito que me acompañes a orar, necesito que hagas esto, métete a estudiar de la Biblia. Tenemos que hacerlo porque no es solo conocerlo, no es solo creerle, es entregarnos a Él, es seguir siguiéndole a Él. Tenemos que seguir siguiendo los pasos del Señor y no solamente eso, servirle a Dios. Se recuerdan que hemos hablado que mientras que usted esté sirviendo a Dios, Él lo va a librar de la tentación. ¿Por qué? Porque usted va a estar pegado a Él. Hay una promesa de Dios para su pueblo.
Y es que volvamos a tener hambre y sed de Dios. Mire qué tremendo, porque todo lo que está escrito en la Biblia no es para la gente que está en la calle. Lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros como hijos hagamos una reflexión. Entonces lo que Dios nos está pidiendo es que volvamos a tener hambre y sed de Dios como lo hacíamos antes. Antes usted estaba expectante, antes usted estaba pendiente y era que hambre, ahora ha bajado su ritmo. Y sabe que a quién es al único que no le conviene, a nosotros. Tenemos que despertar, seguir con esa hambre, con esa sed de Dios, con esa sed de leer su palabra, con esa sed de buscarlo, con esa sed de interceder delante del Señor. Y creerle al Señor que lo que ha sido imposible para usted va a ser posible para Él. Esto nos lleva a buscarle, y a buscarle le conoceremos, porque Dios desea revelarse. Dice su palabra, desea revelarse a aquellos que tienen hambre y sed del Señor. O sea que la revelación no viene para todos. Dice que viene la revelación y los regalos y todo lo que nosotros, el Señor nos ofrece, viene, pero solamente para los que tienen sed y hambre de buscar a Dios. Y quiero que me acompañe Jeremías 29, 11 al 13. Y ahí dice su palabra. El título, me gusta leer los títulos, y dice Carta de Jeremías a los cautivos. Jeremías le está hablando a gente que está cautiva, que está presa. Y mire, a veces cuando uno dice está preso, uno cree que solo es en la cárcel. No, hermano, estamos presos de nuestros propios pensamientos. Dice, porque yo solo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y es lo que ya les he dicho la vez pasada que leí esto. Dice, entonces me invocaréis, pero y si no le invoca, y vendréis, dice, y oraréis, y si no ora, y a mí, y yo os oiré. Si no ora, si no invoca, ¿qué es lo que el Señor va a escuchar? Nada. Y dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Es que mire, hermano, a veces nos hemos acostumbrado de que te doy, me das. No, hermano. Usted invoque, dice al Señor, de todo corazón, búsquele. Dice, si me buscáis, me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Pero si usted en la aflicción es la única vez que lo busca, esto no tiene sentido. Aquí se dice que se abrirán los oídos, los ojos, aún los cojos van a saltar y los mudos van a hablar. ¿Sabe qué, hermano? Hay testimonios de personas que estaban en silla de rueda y han podido caminar. Hay personas que han perdido la vista, sus oídos, y han podido oír. Y los mudos han podido hablar. ¿Y sabe qué? Hablemoslo ahora al mundo espiritual. Hay gente que no tenía los ojos del entendimiento y ahora puede ver lo que Dios está haciendo. Hay gente que no escuchaba más que lo que el enemigo le decía, y hoy hay gente que ya escucha la voz de Dios. Antes nosotros éramos mudos, no hablábamos, y si hablábamos lo que no teníamos que hablar, pero ahora, hermano, hablamos de Dios. Todo esto y más para reconocer, oiga, nosotros no solo tenemos que seguir a Dios, tenemos que reconocer que hay un Dios, tenemos que creer que hay un Dios, tenemos que servirle a Dios, tenemos que cantarle a Dios una vez más como al principio. Como yo he estado hablando, tenemos que hacer fiesta aún en medio del desierto. Es maravillosa la esperanza que tenemos de volver a entender a Dios, ya que en Isaías 6, 9 al 10, vamos a ver qué dice Isaías 6, 9 al 10. Estos son unos de los mayores profetas que tiene la Biblia. Y en Isaías 6 dice la palabra 6, 9, 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haga para él sanidad.
Mire, a veces hemos cerrado nuestros oídos, a veces el mismo Dios es el que ha cerrado, como dice aquí, nuestros oídos. Se le dio al profeta la misión de que no hacer entender a ese pueblo. Ahora el mismo profeta Isaías, en el versículo 35, vamos a irnos más adelante, en Isaías 35, 4, 5 y 6 dice la palabra: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Mire, ayer prediqué yo en otro lado y la palabra era esfuérzate y no temas. Y hoy el Señor lo vuelve a decir, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Quién está esperando una retribución? ¿Sabe qué es una retribución? El doble de lo que a usted le han quitado. Pero mire, cuando yo hablo el doble de lo que le han quitado, lo que la gente primero empieza a ver es finanzas, y no estoy hablando de eso. ¿Qué le quitaron? Le sacaron a un hijo de la iglesia. Los míos, los dos iban a la iglesia. Pero si el Señor me está diciendo hoy, decídalos de corazón apocado, esforzados, yo quiero esforzarme. No temáis, no voy a temer. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Yo recibo esa retribución. Que el Señor un día me va a dejar y me va a permitir ver, porque Él me va a retribuir, dice, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice el 5, vamos hasta el 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Mire, hubo un tiempo donde mis ojos estaban cerrados como los de mis hijos. Pero si el Señor me dice aquí que me va a dar retribución y va a regresar los ojos de mis hijos, dice aquí, los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos. Estamos hablando en lo espiritual. Yo sé que un día mis hijos se van a encontrar con ese Dios que yo me encontré. Y dice, y los oídos de los sordos se abrirán. Y dice el 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire, hermano, los ojos van a ser abiertos de los que han estado ciegos de nuestra familia. Yo lo creo, yo por eso lo estoy diciendo. Y yo acepto esa retribución del Señor. Y dice, los oídos de mis hijos sordos oirán. Y dice, entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo. Lo que mis hijos han tenido mudo, lo que no han tenido gratitud para el Señor, yo declaro hoy que mis hijos se les desata esa lengua. Y dice, el mudo hablará, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, donde no había nada, ahí va a haber agua, y torrentes en la soledad. Amén. Nos indica que el tiempo ha llegado, hermano. Oí, Josué, el tiempo ha llegado. Ayer yo se lo dije a alguien y le dije, el tiempo ha llegado. ¿Y sabe qué? Hoy, mire, el Señor lo vuelve a decir. Y yo le dije a Josué, no entiendo por qué yo le dije eso. Todavía le dije a Josué, yo no entiendo de dónde me salió esa palabra, y le dije, el tiempo ya llegó. El tiempo ya llegó. Y mire, periódicamente dice acá, se hacen evaluaciones de parte de Dios para ver cómo está el conocimiento de Él. Por eso es que usted y yo pasamos procesos. ¿Sabe por qué? Cuando usted manda a estudiar a sus hijos, ellos estudian un trimestre o un bimestre, que es 2 o 3 meses, y les hacen una evaluación para ver si aprendieron lo que estuvieron estudiando durante esta temporada. Entonces, por eso es que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, decimos nosotros, porque viene un proceso, y si nosotros ya lo aprendimos, nos pasan a otro nivel. Y si no aprendimos, y si sus hijos no saben leer, ¿qué pasa? Pierden el grado, ¿me entiende? Así mismo, yo a alguien le dije un día, ya lleva un año perdido, porque ha estado un año y el año ya lo lleva perdido, porque no ha aprendido. Entonces, mire, amado hermano, me indica que el tiempo ha llegado para conocer lo nuevo de Dios.
Usted está en una nueva temporada, está en una nueva escalera, usted está en un nuevo escalón. El proceso que usted ya había pasado, ya lo pasó y el Señor le dijo, estás aprobada. Entonces ahora vamos a otro proceso, vamos a otro nivel. Te tengo que preparar, te tenés que esforzar, me tenés que oír, me tenés que creer, me tenés que buscar para el nuevo proceso que yo te voy a poner para ver si aprendiste del anterior y de este nuevo que yo te estoy poniendo. Para conocer de nuevo a Dios. Periódicamente se hacen evaluaciones de parte de Dios para ver cómo está el conocimiento que tenemos de Él. Jesús lo hizo en Mateo 16, 13 al 19. Vamos a ver qué dice Mateo 6, 13 al 19. Mira, hermano, hablamos bajo la luz de la palabra, ¿sabe por qué? Para que la gente no crea que yo le estoy dando a tol con el dedo. No, estamos hablando y estamos buscando versículos de la Biblia, queda grabado y usted lo puede verificar en su casa. Y si usted anota, los puede leer después, buscarlos después. Y dice en Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que era Juan el Bautista. Jesús les estaba preguntando a sus discípulos qué creía la gente que quién era él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, aquí está lo que yo siempre les he dicho, mire, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy el Señor nos regala una llave, pero antes de hablarles de la llave, yo quiero decirle a usted, yo hoy le pregunto a usted. Viene Jesús, se pone a platicar con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Entonces póngale que cuando usted habla con alguien, la gente le dice, no sé quién es ese Jesús del cual tú hablas. La verdad no lo conozco. Y algunos pueden decir, es el Jesús el que castiga. Otros pueden decir, es Jesús el que hizo milagros antes. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, pero no me la responde. Y Jesús les dijo a ellos en el 15, y vosotros, y hoy le digo a ustedes, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Alguien que me escriba quién dice ahí, ¿qué piensa usted quién es Jesús? ¿Cómo ha visto usted a Jesús en su vida? Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Usted ha escuchado que yo digo, así es, Lili, muy bien, es tu Salvador? ¿Quién decís ustedes que es? Es el Dios de los milagros, es el Dios de los imposibles. Yo les he dicho, miren, para mí Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Para mí Él es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Para otros puede ser Jehová Nisi, el estandarte. Para otros puede ser Jehová Shaphat, su abogado. Para otros puede ser Jehová Rafa, el sanador. Para otros puede ser Yahweh. Para otros puede ser el gran yo soy. ¿Para usted quién es? Para mí es todo eso que yo le dije. Y usted lo ha escuchado 1 y 1000 veces de mí. Cuando a mí me pregunten, y para ti, Ingrid, ¿quién dices que es Jesús? Y yo le voy a decir todo eso que yo le acabo de decir. Porque usted lo ha oído de mis labios. Ahora yo quisiera saber para usted quién es. Para Lili es su Salvador. Para usted quién es Jesús. Mi proveedor. Amén. Ahí hay otra. Es su proveedor. ¿Quién es Jesús para usted? ¿El que usted le llora, al que usted le reclama? ¿O es ese Jesús al que usted le va a creer por lo que estamos hablando ahorita en la palabra? Mire qué importante es que a veces nosotros, imagínense, tenemos una plática con el esposo, pongámosle, ¿verdad? Amén, Lili, el que le crees. Tenemos una plática con el esposo y
Y por eso sale ese dicho que le dicen a uno: ¿y para qué va a la iglesia si no cambia? Porque ¿sabe qué? Va uno con la gente, le habla de Jesús, y de ahí cuando usted tiene un gran problema, la gente la voltea a ver y le dice: ¿a qué vas a la iglesia? ¿A qué vas? Jesús por eso les preguntó: ¿y ustedes quién creen que yo soy? ¿Qué soy para ustedes? Y por eso es que muchas veces, como yo le he dicho a mi mamá, hemos salido avergonzados, han salido avergonzadas algunas personas. Porque hablan de Jesús, dicen que viven de Jesús, y cuando viene la prueba no aparece Jesús. Entonces la gente le dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es? Por eso Él les preguntó: ¿quién decís que yo soy? ¿Para ti qué soy?, le dice el Señor hoy. ¿Tú crees que hay algo imposible para mí? No. Lamentablemente la mayoría del pueblo no puede ver realmente quién es Jesús. Como dice ahí, unos creyeron que era Juan el Bautista. Otros creen que es el que les va a abrir las ventanas de los cielos, que porque dio 100 le van a dar 1000. Unos creen que Él es el Dios que transforma sin que usted sea transformado. Unos creen que es Jesús el que usted puede esconder su pecado debajo de la mesa o debajo de la cama. Eso cree mucha gente que es Jesús, pero eso no es Jesús. Por eso Él le dice a sus discípulos: díganme qué dice la gente, quién soy para ellos. Cuando lleguen allá con Mari Carmen, le van a decir: Mari Carmen, tengo tal y tal problema. Y Mari Carmen le puede decir: yo le presento hoy a Jesús. A ese Jesús que a mí me ha dado paz, a ese Jesús que ha peleado por mí, a ese Jesús que es Jehová Nisi, a ese Jesús que es Jehová Sabaoth, a ese Jesús que es Jehová Jireh, que el que me provee, a Rafa, que es el que me sanó. Dígame, ¿quién es Jesús para usted? Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era el profeta Elías, otros decían que era Jeremías, o que era cualquiera de los profetas que había. Solamente sus discípulos. Oiga, pero oí esto, Alejandra, es que este es el verdadero trasfondo. Es cierto, uno es necio, uno es terco, pero mira lo que dice aquí: solamente sus discípulos, solamente los que estaban cerca de Jesús, solamente ellos sabían quién era Jesús. Entonces, mientras usted esté más cerca de Jesús, esté más cerca de una iglesia, esté más cerca de Dios, usted le va a conocer a Él y va a poder testificar que ese es Jesús el que usted puede decir que es. Yo, como le digo, usted me ha oído decir: para mí Jehová Nisi, Él es mi estandarte de victoria. Mi Jehová Sabaoth, Él es el Dios de los ejércitos, el que pelea por mí. Jehová Jireh, que es el que me provee, me manda carneros. Jehová Shaphat, que es mi abogado y juez por excelencia. Jehová Rafa, que es mi Dios sanador. Él es Jehová, es Yahweh. Él es el gran yo soy. Amén. Eso va a escuchar de mí. Difícilmente y pocas veces me han visto quebrada a mí. Y he pasado procesos, sí, hermanos, he pasado procesos. Los que han estado cerca de mí me conocen, saben que hemos pasado procesos difíciles, pero ¿sabe qué? En medio de ese desierto yo le he dicho y le he declarado al Señor que Él para mí es el gran yo soy. Que separada de Él no soy nada. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender. Los discípulos estaban cerca de Él. Entonces cuando usted está cerca del Señor, específicamente cuando le pregunten a usted quién es Jesús, usted dígale: mira, es el que me dio a mí paz, es el que a mí me transformó. Por eso lo que estábamos hablando hoy es la renovación de la mente. Y dice: no nos conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que tiene que haber un cambio en nuestro entendimiento. Hoy ya no podemos hablar igual, hermanos, ya no podemos hablar igual. Ya no podemos actuar igual. Ahí está Jenny, me estaba contando que cuando el médico llegó, iban a operar a su nena, el médico dice que le dijo: no tenga pena, usted estése tranquila. Y la respuesta de ella fue: no tengo pena, yo estoy tranquila porque sé que Dios está con mi hija. ¿Usted cree que eso no le impactó a Dios? ¿Usted cree que Dios no se agradó de oír esas palabras de Jenny?
Hasta el mismo médico pudo decir, puchica, esta señora de plano es cristiana, conoce a Jesús. Entonces, por eso a veces le preguntan a uno, ¿qué religión sos? ¿O conoces a Jesús? ¿O por qué hablas así? Entonces dice, no, ella sí conoce a Jesús. Y si le preguntan, mira Jenny, ¿por qué con tanta fe dijiste tal cosa? Y Jenny puede decir, porque yo conozco a Jesús, porque soy seguidora de Jesús, porque yo le sirvo a Jesús, porque soy su discípulo, porque el discípulo significa seguir a Jesús. Entonces ella puede decir, yo soy su discípula y yo le sigo a Jesús, por eso yo le puedo testificar. Y cuando uno encuentra a gente, mire, yo estoy segura que cuando Jenny llegue, más de alguno o alguno de nosotros nos ha pasado que llegan y los niños, miren, la niña de Jenny está como que nada le hicieron. Y ella tiene 2 semanas, creo, no, ni 2 semanas de estar operada. Como 10 días tiene de estar operada. Y la niña está como si nada. Y le aseguro que hay niños que tienen, así es Jenny, 10 días cabal. Y le aseguro que hay niños que no se han podido recuperar como la niña de ella. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Jenny conoce a Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta por qué nosotros debemos de testificar? Él dijo que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermano, nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. Al igual que hace 2000 años, Jesús sigue preguntando dentro de usted como humanidad, ¿quién dice usted? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? Algunos, como le digo, algunos podrán decir, no, es que Dios castiga. Yo no conozco a ese Dios. Usted a mí nunca me ha oído hablar de que el Señor castiga. Porque Él no castiga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que pagar las consecuencias de los actos que nosotros tenemos. Algunos dicen, ¿por qué Dios no está en este proceso conmigo? ¿Acaso usted le pidió permiso al Señor para hacer tonteras que usted hace? Discúlpeme. ¿Acaso cuando usted fue a hacer algún acto que no debía de hacer, le dijo, Señor Jesús, acompáñame porque voy a ir a hacer una tontera? Ahí sí no lo invitó, ¿verdad? Pero de ahí quiere echarle el clavo a Él. ¿Sabe qué, amado hermano? Sigue siendo confusa y ambigua por la mayoría de personas, pero será como la de Pedro. Pedro tuvo, mire, esa certeza de decirle. Entonces respondió, dice en el 16, respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe quién era ese Pedro? Era Saulo de Tarso, el que antes perseguía a la gente para matarla porque no quería que hablaran del Evangelio. Y Simón Pedro, tú eres el Cristo, le respondió, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús en el 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Y sabe qué? Le reconoció hijo de quién era. Usted se recuerda que ya le hablé de Jonás, ¿verdad? Aquel Jonás que se quedó viendo de lejos y lloró porque el Señor no derrotó Nínive. De ese Jonás salió Simón Pedro. Tal vez por eso era que Pedro odiaba a los que creían en el Señor. Porque Jonás se lo había inyectado. Y es que sabe que, amado hermano, somos nosotros los responsables de lo que los hijos piensan, de lo que la gente piensa. ¿Sabe por qué? Porque las palabras de la gente y de nuestros propios hijos es que como en la casa somos una cosa y en la calle somos otra cosa, la respuesta de nuestros hijos es como la de Simón Pedro. Para ser un creyente como mi papá Jonás, mejor no voy a la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero hubo un momento donde Pedro, el hijo de Jonás, el que había dudado y el que no quería dar la palabra del Señor, viene él y se le cae la venda de los ojos. ¿Sabe qué es lo más bonito? Yo escucho cuando mis hijos dicen, llaman a mi mamá, mamá Alba, tengo un negocio, mamá Alba, tengo un problema, mira, ora por nosotros. ¿Por qué creen que le piden a ella que ore por ellos? Porque ellos han conocido a un Dios diferente con mi mamá. Hay gente que la llama y le dice, mire, le pedimos oración, por favor, llévenos en sus oraciones. ¿Sabe por qué?
porque ellos saben quién es ese Jesús que ella habla, con ese Jesús que ella camina, a ese Jesús que ella le sirve y le escucha y le obedece. ¿Se da cuenta? A usted no le gustaría eso, porque a mí me gustaría. A mí me gustaría. Mi nuera dice, cuando le entregaron la casa donde ella está viviendo, creo que ya le conté, una pastora es la dueña de ahí, y entonces ya cuando ella, la pastora le dijo, mire, yo soy pastora, entonces ella viene y saca su orgullo, ¿verdad? Y le dice, mi suegra es pastora. Qué bonito, hermano. Qué bonito se siente que ahorita que ella ha tenido unas dificultades de enfermedad y unos procesos familiares, me llame y me diga, suegra, hágame favor, necesito que ore. Pídale a Dios por nosotros. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? Y cuando nos digan, cuando nos pregunte Dios, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién decís, Ingrid, que soy yo, Jesús, para ti? Y yo pueda empezar a decirle todos esos amoríos, mire, hermano. Debemos de dejar que Dios renueve nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra. Hay un llamado en Dios en Jeremías 6. Vamos a buscar a Jeremías 6. Hay un llamado, dice, para todas las naciones. Jeremías 6, 17 al 20. Y dice la palabra: puse también sobre vosotros atalayas. ¿Sabe qué es atalaya? El que está pendiente de usted, así como yo. Que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Mire, la gente a veces es negativa, usted. Y dice en el 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación. ¿A quién le está hablando? A nosotros, su congregación. Lo que sucederá. El Señor está revelando qué es lo que ha de suceder. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Ha visto usted tanta peste que hay? Escuche, se está cumpliendo la palabra. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos. Recuérdese que le dije que tal cual era su pensamiento, así era su corazón. Y dice, porque no escucharon mis palabras y no obedecieron mi ley. Y dice el 20, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Oiga lo que dice el Señor. ¿Sabe por qué? Yo escuchaba a profeta Reina no sé qué día hablar y decir, ¿a quién le da usted su diezmo o su ofrenda? Al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. O sea, hasta usted da una ofrenda y dice, Señor, aquí te doy 5. Dentro de un día o más te doy de tiempo para que me devolvas 25. O me devolvas al 100 por 1, entonces me vas a dar 50. Porque yo te di 5, Señor. ¿A quién le da usted la ofrenda? Al Dios Mamón. O sea, le da al Dios Mamón esperando darle el dinero para que el Señor le devuelva el dinero 10 veces más. ¿A quién le está entregando usted su ofrenda? Y dice el 20, y se lo voy a leer bien, y dice, para que a mí este incienso, a veces derramamos incienso, a veces derramamos aceite, a veces derramamos vino, pero oiga lo que dice, para que a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana, vuestros holocaustos no los voy a aceptar, ni vuestros sacrificios tampoco me agradan. Porque me dan el billete más roto, porque me lo dan así, ahí está pues, tanto que habla del diezmo y la ofrenda, ahí está, para que se quede callada. ¿Usted cree, dice la palabra, que estos holocaustos, esos sacrificios no son agradables ni Él los va a aceptar? Por eso es que mucha gente aún sigue en la pobreza, porque sigue pensando que si ofrenda o si diezma, obligatoriamente el Señor le tiene que devolver. Porque Él le ha dado al Dios Mamón, no le ha dado a Dios como le tiene que dar. Y hay holocaustos, hay sacrificios que el Señor no los acepta. Dice, para que todas las naciones oigan, entiendan la voz de Dios. Además se deja ver un reclamo de Dios. Dios está enojado ahí, les dice, ni sus ofrendas, dice, ¿cómo dice el 20? Ni sus holocaustos los voy a aceptar, ni tampoco sus sacrificios me agradan. Porque todas las religiones están llenas de eventos, ofrendas y sacrificios, pero sin conocer a Dios.
Todo esto no es malo, hermano, que usted ofrende, que usted diezme, que usted haga sacrificios, que usted haga ayunos, que usted haga oraciones. Eso no es malo. ¿Sabe qué es lo malo? De qué manera usted lo está haciendo. Porque dice en el 20, para que a mí este incienso de Saba, o sea, usted puede comprar el incienso más caro, puede derramar el mejor aceite, el aceite de Israel, el que trae olor, usted puede derramar sobre él cosas olorosas, puede derramar lo más caro, hermano. Pero ¿sabe qué? Dice, el fruto de sus pensamientos, dice, vuestros holocaustos no los voy a aceptar, ni vuestro sacrificio me agrada, porque no lo hacen porque se los piden que lo hagan, pero no les nace en su corazón hacerlo. Y dice, todo esto no es malo, pero primero pide a Dios que se atienda a su palabra, después recibe vuestras ofrendas. El Señor lo que le agrada es que usted le alabe. Mire, aunque no le llevara, el Señor se agrada. Hoy día, como en los tiempos de los profetas Jeremías, Dios ha levantado profetas, pastores, maestros, ministros, pero la gente no lo acepta. ¿Sabe para qué ha levantado profetas, apóstoles, pastores, maestros y ministros? Para que nos hagan entender la palabra. Pero hay, como en todos los tiempos, el rechazo a la persona de Dios. Es que Dios castiga. A mí desde pequeño me enseñaron que Dios me iba a castigar y me castigó. Mire, por eso yo vivo atada, yo vivo enferma, yo vivo esto, yo vivo otro, porque es un castigo de Dios. Eso es lo que mucha gente cree. Lo triste de todo es que seguimos siendo el fruto de nuestros pensamientos. Lo que usted piense, tal cual son sus pensamientos, dijo la palabra en Proverbios, así es. Yo estoy atada, yo voy a morir pobre, yo voy a morir enferma. Mire, yo cuando le detectaron cáncer a mi papá y a mi mamá fibrosis pulmonar, ahí está mi mamá de testiga, yo lo he reprendido en mi familia, en mi vida y en la vida de toda mi familia. Y en la vida de nuestra simiente. Y yo digo, nosotros, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni vamos a tener cáncer, ni mucho menos vamos a tener fibrosis pulmonar. Pero ¿sabe qué? Lo triste de todo es que la gente sigue siendo presa de sus propios pensamientos. Y por ello hay muchos que les va mal. Como yo he puesto el ejemplo del burro atado a una silla, del elefante atado a una silla, porque tal cual es su pensamiento, así es. Sigue atado a una silla. El peso de un elefante es como para agarrar esa silla y hacerla pedazos, hermano. Pero el pensamiento del elefante desde pequeño ha sido que él es amarrado a una cadena porque va a estar en un circo, y aunque una pita, aunque una cinta de zapato le pongan, el elefante sabe que él no puede moverse de ahí. Tal cual son tus pensamientos, así es, dice la palabra. Y en Jeremías 17, 19 dice la palabra: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Alejandra me contaba algo de ungir las puertas. Unjamos las puertas. Yo, miren, el sábado después de que prediqué de que les dije que había que colocar la sangre del cordero, lo primero que hicimos fue levantarnos y empezar a ungir nuestras puertas. Pero cree la gente que solo con una vez que lo hagan ya no, hermano. Es que esto, mire, la lucha es día con día. Este pleito espiritual es día con día. Entonces debemos de estarnos haciendo eso. Somos el fruto de nuestros pensamientos, hermano. Qué tremendo. Toda verdadera acción religiosa, eso es aparte. Toda acción religiosa debe de llevar su correspondiente entendimiento. Usted puede tener una religión, pero también puede tener un conocimiento. Tiene que tener una relación con Dios. No podemos adorar de forma ignorante, hermano. Nosotros no podemos adorar de forma ignorante. Ya nos hemos dado cuenta. Mire qué tremenda esta palabra que acabamos de ver en Jeremías, creo que fue 6, 17 al 20, donde el Señor dice una palabra tremenda para sus hijos. Y quiero que me acompañe Primera de Corintios 14, y dice así: porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora. A veces la gente habla y critica a la gente que ora en lengua, pero a la gente que ora en verdadera lengua, porque la lengua hasta los demonios la hablan. Y dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si usted ora a veces repite, tiene cosas repetitivas, pero usted no lo entiende, entonces esto no funciona así. Por algo Dios pide que cuando lo amemos, además de mencionar que sea con todas sus fuerzas, con toda su alma, también pide que lo hagamos con todo el entendimiento. Y lo vamos a ver en Marcos 12:23. Ahí aparece cómo debemos nosotros hablarle al Señor. En Marcos 12:33. Dice la palabra. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, Dios no quiere que usted le dé tanto dinero, no quiere que le dé tantas ofrendas, no quiere que ayune tanto. O sea, hágalo, es bueno hacerlo, hágalo. Pero oiga lo que el Señor dice. Entonces escriba, le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, fuera de Dios no somos nada. Pero el 33 dice, y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, si usted no ama al prójimo, hay un versículo de la Biblia donde dice que si usted va a dar una ofrenda pero tiene pelea con su hermano, no la dé. Vaya, pida perdón y de ahí regrese y entregue la ofrenda. Y aquí dice, amar a tu prójimo como a ti mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cómo me voy a presentar yo como una ofrenda? ¿Cómo me voy a presentar yo a predicarles, como yo le decía a Josué, si yo estoy en pecado? No me atrevería, hermano, a hacerlo. No podemos llevar, mire, aunque usted haya llevado mucho dinero a la iglesia, aunque usted haya servido mucho en la iglesia, pero dice la palabra que si no ama a su prójimo como a usted mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él solo quiere que usted ame al prójimo. ¿Quién es su prójimo? El que está en la casa, su hijo, su esposo, su papá, su abuelo, su tío, su vecino, la gente que llega donde usted trabaja, él es su prójimo. Ay, sí, pero ¿cómo cuesta amarlo? Sí, yo también les sé decir que sí cuesta amar al prójimo, pero es una orden del Señor. Dice que no hay mayor sacrificio y holocausto, y apúntelo si usted quiere y léalo. Por eso le digo, Marcos 12:33 está lo que le digo. A él no le agrada que usted le presente ofrenda. Claro que a él le agrada, pero no le agrada que le presente la ofrenda y usted tenga problemas con su prójimo. Además de los pasajes de Isaías que nos muestran del poco o nada del conocimiento de Dios, de los hombres hacia Dios, también es preocupante lo que en Salmos 14, 1, 4 dice. Vamos a ver qué dice en Salmos 14. Del 1 al 4 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuánta gente se ha topado usted que le dice que Dios no existe? Y oiga, está escrito en la Biblia, en Salmos 14, del 1 al 4, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todas se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, como lo dice el profeta Ezequiel también. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Se da cuenta que había mucha negligencia, había mucha oposición, y así hay ahora, hermano. Hay oposición, mire, para los que queremos presentar al Evangelio. ¿Sabe qué hacen? Nos quieren devorar, como dice aquí, la palabra como pan. Dice, no tienen discernimiento en el 14:4. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan.
y a Jehová no lo invocan. O sea, a nosotros nos quieren comer, quieren taparnos la boca, quieren que nosotros no hablemos. Y en Salmo 53, 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominación, maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. O sea, la gente se vuelve atrás. Donde dice que no hay hombre que busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Por ello es que constantemente somos llamados a buscar a Dios para no volvernos atrás. A oír la voz de Dios para entender y ser renovados en nuestro pensamiento. De igual manera necesitamos la frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y vamos a ir a Jeremías 7:23. No sé si usted ha oído esa frase que uno dice, y no es una frase, es un versículo, donde dice el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve. Y en Jeremías 7, 23, 24 dice la palabra: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Si usted escucha la voz, dice, seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Si usted anda en los caminos de Dios, si usted busca a Dios, dice que le irá bien. Y dice el 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Mire, hay gente que le pregunta a uno qué tiene que hacer y de todos modos hace lo que se le da la gana. Y dice la palabra, y lo dice la palabra, estoy en Jeremías 7, 23, 24 y dice, y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos. Piden consejos, no los agarran, ellos hacen sus propios consejos y dice, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hay mucha gente que por tomar malas decisiones, por no escuchar la voz de Dios, hace lo que se le da la gana, dice ahí, endurecen su corazón malvado y en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. Mire qué tremendo. Hoy el llamado es a evaluar nuestros corazones. El llamado es a reconocer que realmente hemos sido insensibles a la voz de Dios. Y por ello le conocemos poco o nada. Y en muchos casos el conocimiento que tenemos de Dios es simplemente una religión. Creen que solamente con ir a la iglesia, con estar en el link, creen que solamente eso va a funcionar y no. Dice que han endurecido su corazón y que aunque les hayamos hablado la palabra, dice que ellos han ido a sus propios consejos y lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y se hicieron atrás. Han buscado una religión, no una relación. Que nada en esto nos ayuda. Analicemos el llamamiento que nos hace el Señor y ya no endurezcamos nuestro corazón con respecto al oír a Dios. También se dice que en vez de ir hacia adelante, caminaron hacia atrás, ¿verdad? Por causa de vivir con sus propios consejos. Se completaron los versículos como ya lo leímos. No somos llamados, según Jesús, a adorar lo que no sabemos. Eso se llama religión. Cuando usted quiere adorar lo que no sabe, se llama religión. ¿Por qué se llama religión? Porque usted solo está haciendo cosas sin tener sentido, sin tener la certeza que existe un Dios. Por eso el Señor les preguntó a ustedes y les preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que es Jesús? Somos llamados a adorar. Eso se llama relación. Déjeme decirle para finalizar que hoy hay un lugar donde todo hombre puede conocer a Dios.
Esto no es solo para los ministros, no es solo para los religiosos, no es solo para los pastores, hermanos, y a veces no necesitamos un título. Dice la Biblia, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto tengo que ir a predicar a los oprimidos, a quebrantarle los cerrojos de bronce a las personas. O sea, nosotros estamos, todos nosotros los que están detrás de cámara, los que vean esto y yo, tenemos esa gran responsabilidad de poder hablarles a las personas de ese Jesús que a nosotros nos ha cambiado nuestra vida. Para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, hay un lugar secreto que Dios tiene y desea que cada uno de sus hijos conozca. En este lugar secreto donde realmente podemos tener una intimidad con Dios. Todo aquel siervo de Dios que conoce este lugar secreto puede ver en sus seguidores verdaderas transformaciones de vida. Yo conozco a cada uno de los que están detrás de cámara y sé cuánto ha cambiado cada uno y sé cuánto he cambiado yo misma. Pero ¿sabe qué? Nosotros los siervos de Dios lo sabemos, porque hemos visto que la gente ha tenido la obediencia. En ese lugar secreto se llama oración. Ese lugar secreto se llama ayuno. Ese lugar secreto se llama de lectura de la Biblia, que tanto les he insistido que lean la Biblia cada mes, día con día, coman esa porción sagrada. Dice que si usted quería saber los lugares secretos es oración, no queja ni pedir, es orar, ayunar y leer la Biblia. Un tiempo dedicado a Dios en forma diaria, hermano, y continua. Mire, nosotros oramos 3 veces al día. Cuando nosotros comemos, a veces se nos enfría la comida porque empezamos a orar y nos empezamos a recordar de las intercesiones y empezamos a interceder por todos. Y dice una forma continua, una forma diaria, donde nos encontremos a solas con Dios, para que Él nos revele su voluntad. Comamos pan sagrado, hermano. ¿Qué está viendo en la tele? ¿Qué está viendo en su teléfono? Busquemos a diario ese lugar secreto hasta que se convierta en usted un hábito, hasta que se convierta en usted el pan de cada día. Amén. Vamos a orar.